Elemento Prohibido. Muchísimas gracias a todos los que como siempre se conectan y están acá. Este episodio se llamaba El Gigante de Phoenix, o también Las Luces de Phoenix, a través de la historia de la ufología, que más bien fue marcado por un antes y un después, desde que Kenneth Arnold observó casi el mismo fenómeno que se dio en 1997. Hubo un antes y un después, donde se titulaba Los platillos voladores. Eso es parte de la ufología, parte de la historia de la ufología. El antes y después de Kenneth Arnold. Un año después de ello, sucede precisamente el incidente que, a mi juicio y al de muchas personas más, cambió la historia. Y fue el incidente de Roswell, 1947. Bueno, sucede de que hemos visto muchísimos en videos de YouTube, en testimonios, en imágenes, una especie de platillos voladores en forma triangular. Pero lo que sucedió en 1997 fue algo sin precedentes, donde atestiguaron policías, políticos, gente de la sociedad civil de distintas sociedades y clases sociales, económicas e intelectuales, que habían visto surcar por los cielos un gigantesco boomerang, un ovni triangular. Y espero que sea de tu agrado esta nota que he dejado acá. La religión, el oprobio del pueblo. Kenneth Arnold fue de los primeros en hablar de los platillos voladores. Esto hago alusión que en el estadio de Florencia en 1954 sobrevoló una especie de ovni cilíndrico sobre aquel campo de fútbol. El 13 de marzo de 1997 en Phoenix, Arizona, iba a presenciar algo que hasta el sol que alumbra ahora nadie ha podido explicarlo. Y era lo que se le conoce como el Gigante de Arizona. Era una nave en forma de triángulo que se pudo avistar en distintos puntos de Phoenix, en campos de béisbol, de fútbol. Ahí la gente lo observó. Observó estas naves que iban de distintos puntos de Estados Unidos. Poseía unas luces que simulaban la de un triángulo. Pero no solamente era una nave, habían distintas naves, pero había uno que medía kilómetros y kilómetros, que fue avistado por policías, fue avistado por el mismo alcalde de Phoenix, así como también por su población. 20 años después, aún no se han podido explicar qué era eso. Y aquí nos metemos en una paradoja, con tan solo cuestionarnos, porque si eso no era humano, entonces, ¿de quién era? Y si este era un objeto extraterrestre, entonces la existencia de ellos sería obligatoria aceptarla. En los radares indicaban que había un objeto de triangular que medía kilómetros y kilómetros de longitud. Muchos lo podían avistar a distancia. En ocasiones hubieron reportes que hubo gente que se inclinaba hacia ellos pensando que eran los enviados de Dios. ¿Y cómo no hacerlo si con esa tecnología en 1997 cualquiera hubiera quedado abrumado? Incluso ahora, en pleno 2018, cualquiera hubiera quedado asombrado. Este militar, testigo, él afirmaba de que habían mandado muchos aviones caza, ya que habían reportado que ese objeto anómalo estaba surcando
sobre los cielos de Estados Unidos. Él mencionaba que cada vez que se les acercaba este objeto volador pareciera que emitía un campo de fuerza que no podían acercarse a ellos. Y aquí entramos en una serie de cuestionamientos en donde, por un lado, los militares estadounidenses iban a averiguar qué era eso, pero por otro lado, había una élite dentro de las Fuerzas Armadas que quería disipar todo esto. Y esta fue la conferencia de prensa en la cual muchas personas y un pueblo, un estado entero, se sintió avergonzado. El gobernador de Arizona, 1991 al 97, él estaba dando estas declaraciones. Justo entra un aliens. Y cuando entra el aliens, intentándose burlar de todos, de todo el pueblo, de toda la gente que vio esto. A todos los testigos les desagradó, ya que él intentó burlarse de todo lo que habían atestiguado, haciendo simular que el extraterrestre simplemente era imaginación de la gente y que ese triángulo que surcaba los cielos jamás existió. John McCain, por el contrario, empezaba a sospechar que habían unos militares que estaban queriendo ocultar esto, que estaban tratando de persuadir a la gente que aquello que habían grabado en los cielos de Fénix había sido producto de la imaginación. Pero ¿cómo podría ser? Habiendo videos, fotografías, reportajes. Esto fue llevado ante los jueces por el hecho de que estaban ocultando información o información que todo ciudadano estadounidense tenía el derecho de saberlo. El Pentágono lo sabía. La Casa Blanca, de igual manera, sabía que aquel objeto no era humano, que aquel objeto que surcó los cielos no era de manufactura humana. Hubieron muchas personas las cuales fueron entrevistadas, testigos, oficiales que grabaron esto, y todos concluían que ese objeto triangular que medía kilómetros y kilómetros no podía ser humano. En noviembre 12 del 2007 este caso siguió y quiso darse una explicación diciendo de que esto simplemente eran aviones que iban en triángulo. Pero esto dista mucho porque todos decían que ese objeto triangular no tenía sonido y medía kilómetros, y por si fuera poco, era un solo objeto, no eran 7 como afirmaba y quiso intentar persuadir la Fuerza Armada. Ahí se dieron cuenta de que las explicaciones burdas fácilmente con el cuestionamiento se caían. Tantos testigos que hubieron alrededor de este caso, de distintas etnias, religiones, credos, dogmas, posición económica e intelectual, todos concluían que habían visto pasar sobre Fénix un objeto volador no identificado, un objeto fuera de este mundo. Las peores cosas que pudo haber hecho la Fuerza Aérea fue burlarse de los cientos de miles de personas que habían avistado este objeto volador que surcaba los cielos. ¿Te imaginas en una entrevista que de repente llegue el mismo alcalde respaldado por los militares y llegue una especie de extraterrestre con el traje, una persona con el traje de extraterrestre, se lo quite y empiecen a mofarse? Esto ha sido principalmente la técnica que han utilizado los mediocres, el ridiculizar este fenómeno. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de avistar de cerca o de lejos
estas naves que hemos fotografiado o tomado en un video. Cuando presentamos estas pruebas, el recurso de los mediocres es ese, la burla, como el que hizo el alcalde, que tiempo después, saben ustedes que hoy se ha retractado y dice: no he podido dormir tranquilo porque yo no dije todo lo que sabía. Pero bueno, hoy es un nuevo amanecer, una nueva era, donde muchos de ustedes que me ven están ayudando y construyendo un nuevo amanecer para que todos despierten y estén conscientes, porque algunos lo consideren o no, los extraterrestres, los intraterrestres también son hijos de Dios.